Daremos comienzo a esta primera exposición que va a estar a cargo del doctor Diego Braco, quien es doctor en Historia y doctor europeo en Historia por la Universidad de Sevilla. Su adscripción institucional se desarrolla en la Universidad de la República Uruguay, Centro Universitario Regional Noreste, Polo de Desarrollo Universitario, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre la presencia indígena misionera en el territorio, patrimonio, región y fronteras culturales. Actualmente, el doctor Braco está codirigiendo un proyecto de investigación titulado El fin de las naciones indígenas en Uruguay, siglos XVIII y XIX, reconstrucción histórico-arqueológica de los escenarios geográficos, los paisajes culturales y los contextos históricos. Varias publicaciones se orientan al estudio de indígenas en el área rioplatense. Doctor Braco, lo invitamos a hacer uso de la palabra. Buenas tardes. En primer término, bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer y, aunque la palabra está pasada de moda, un honor que una revista o un conjunto de gente tan prestigiosa me haya invitado. Honor doble porque me han invitado junto a unos panelistas de extraordinario nivel. Y honor triple porque veo entre el público gente muy destacada en estas disciplinas, lo cual, no crean, me impresiona un poco. En síntesis, en 13 o 14 minutos, lo que puede decirse a la primera cuestión cuando uno mira el problema de las fuentes referidas centradas en el espacio sobre el que se edificó la República Oriental del Uruguay, es que hay que empezar en muchas cosas de nuevo. ¿Por qué? Primero, porque gran parte de las fuentes se utilizaron para recrear el pasado colonial, no el pasado indígena. Segundo, porque esas fuentes, sin que hubiera ningún propósito deliberado, repitieron el error acumulado. Uno dice Lozano, que fue repetido por todos los historiadores del siglo XIX, que había charrúas en la costa de Maldonado. Pero hay 40 o 50 palabras que son textualmente de Ruiz Díaz de Guzmán. Y Ruiz Díaz de Guzmán, a su vez, toma un breve informe que hay, se conserva en el Archivo de Indias del año 1590 y algo, de ese mismo sitio, pero el informe dice que no llegaron a tomar contacto con los indígenas. Ese error acumulado ha generado, en el momento en que se miran las fuentes de lo que ahora es Uruguay, una cantidad de consecuencias que hace falta revisar. En ese mismo asunto, personajes muy brillantes como el naturalista Azara contribuyeron grandemente. Azara tenía una versación enorme de los asuntos de su tiempo, pero en tanto historiador pareciera haberse dejado llevar por su animadversión a la Compañía de Jesús. Y entonces toma unos cronistas, no toma otros, pero tuvo una influencia enorme en la historiografía posterior. El caso que a mí más me ha interesado de esto es nadie antes que Azara atribuye presencia minuana en lo que ahora es Entre Ríos, de la República Argentina. Y cuando uno mira de cerca por qué Azara lo hace, termina encontrando que es una deducción que hace de que Parco Centenera utilizó el nombre Mañúa para definir al cacique, para llamar al cacique que mató a Garay, y no hay ninguna otra documentación. Luego, cuando uno se acerca a las fuentes de primera mano producidas sobre el territorio, encuentra cosas completamente distintas. Por lo tanto, hace falta, en el caso de lo que se hace aquí, ir a estas fuentes
con mucho menos pretensiones, pero con mucho más cercanía con el territorio. La otra cosa que hace falta tiene que ver con el espacio de fronteras sobre el que se edificó la República Oriental del Uruguay. Se ha acuñado y es corriente, es de uso corriente, muy corriente en Uruguay, el concepto banda oriental. Banda oriental en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso en el XVIII, no significaba en absoluto banda oriental del Uruguay, sino si acaso banda oriental del Paraná. A partir de la llegada de los europeos, se generó un espacio donde hombres y animales de origen europeo podían transitar. Luego hay un sesgo nacionalista en donde se ha querido ver desde temprano la génesis del actual Uruguay, que ha influido mucho, mucho en eso. Hay otro gran factor que me parece que influye mucho en las fuentes cuando uno mira el pasado indígena de este espacio de fronteras, y es la distinta nomenclatura utilizada por unos y por otros. Esa distinta nomenclatura supuso que los jesuitas tuvieron una súper activa comunicación con unos indígenas llamados benoas, pero que los españoles de Buenos Aires o de Montevideo después, o de Río Grande, llamaban minuanos. Pero los historiadores interesados en la sociedad colonial, mucho antes que los indígenas, rara vez advirtieron esa circunstancia, que a poco que se mire en la documentación, es obvia. Como para acercarme a la pregunta o el eje temático referido a qué tipo de fuentes, bueno, para lo que yo hago, evidentemente fuentes de carácter cualitativo, en donde, andando el tiempo, lo que tiene una riqueza extraordinaria son las causas judiciales. A propósito de esas causas judiciales, voy a utilizar mis minutos finales. Hay otras fuentes, obviamente, cada una de ellas necesita ser desbrozada de aquello de aquello en lo que el observador podría querer exagerar o podría querer mentir. La otra cuestión que parece súper necesaria cuando uno mira este territorio a través de fuentes documentales es el territorio en sí mismo, el territorio mirado no con ojos de historiador que está en su escritorio, sino, cosa que a mí me place hacer, con ojos de arqueólogo. En su hacer estas cuestiones, chequeando las fuentes. Perdón, ¿se ha cortado la comunicación? No, no, doctor, se escucha bien, solo que a lo mejor en su teléfono puede haber receptado una llamada o algo así, pero se escucha bien, ¿eh? Bien, bien, mi teléfono está silenciado, creo, pero estas nuevas tecnologías... Bien, seguimos entonces sin pausa. El chequeo de estas cuestiones de historia con las cuestiones arqueológicas aumenta, si se quiere, algunas interrogantes grandes sobre el pasado temprano y empieza a arrojar hipótesis sobre otras. Empieza a permitir esbozar hipótesis sobre otras. La principal de las interrogantes, que pareciera haberse ampliado con la mirada de los arqueólogos, tiene que ver con la densidad de población que habría en la costa de lo que ahora es Uruguay. ¿Por qué? Porque básicamente no es posible discernir. Había, tal como lo muestra la evidencia arqueológica para algunos momentos, poblaciones densas, horticultoras. Bueno, si así fue, probablemente hayan sufrido muy temprano el embate de las enfermedades contagiosas de origen europeo y el embate de los cazadores de esclavos. ¿No lo sabía? Bueno, si no lo sabía, probablemente ese embate haya sido menor, y lo que encontramos en el siglo XVII, que cuando hay fuentes razonables para el interior del territorio, es en cualquier caso parecido. Y cuando digo para el siglo XVII, lo que encontramos en el interior del territorio
sobre todo quiero señalar un problema básico. Del siglo XVI no hay nada para el interior del territorio. Todo lo que se afirma referido a lo que ahora es Uruguay para el interior del territorio fue producido en sus márgenes o son extrapolaciones tomadas del siglo XVIII como si valieran en el siglo XVI. Los primeros que describieron con abundancia, con color, con detalle a las poblaciones indígenas del territorio fueron los jesuitas entrando al territorio desde el norte, cuando este territorio ya había cambiado absolutamente, porque empezaron a entrar cuando el territorio empezó a tener valor, porque ya había un ganado que los pueblos de Misiones precisaban. Interesante, y es un tema central para mí, que desde entonces siempre se habla de la presencia en el territorio de unos guenoas que los jesuitas llamaban, de unos indígenas que los jesuitas llamaban guenoas, y los españoles y portugueses minuanos. Interesa también, en términos de esta construcción de nuevas hipótesis, la sorprendente coincidencia entre el área en el que las fuentes muestran a estos indígenas guenoa-minuanos y el fenómeno, la dispersión del fenómeno arqueológico conocido como Cerritos de Indios. Para ir brevemente a la tercera cuestión, la primera cuestión que me parece obvia, pero a la que siempre hay que volver, es que en los archivos al final uno encuentra aquello que ha ido a buscar. Digamos, si soy un historiador influido por los mitos fundacionales, por la importancia o por la glorificación de los charrúas como antecedente heroico de la fundación de la nación, voy a ir al archivo y voy a encontrar y voy a fichar todo el material sobre esa nación y con eso voy a tener un efecto multiplicador en la atención que se le presta a una nación y dejar de lado a otras naciones. También, pero esto es obvio, hay una problemática muy evidente en las fuentes para las naciones indígenas de este territorio, referida a la disparidad de fuentes que hacen alusión a la violencia respecto de las que se ocupan de paz. Cuando hay guerra hay expedientes y a veces hay muchos expedientes, y cuando hay paz hay una década en la que no hay cómo seguir a esas naciones indígenas. Eso es especialmente notable en el siglo XVII y hasta mitad del XVIII. También, por supuesto, estas fuentes superprivilegian a guerreros muriendo en combate, cuando probablemente en pequeños apartados de las fuentes puede encontrarse la principal razón de la desaparición temprana de las naciones indígenas en lo que ahora es Uruguay, que parece haber sido la imposibilidad de mantener a resguardo a sus mujeres y niños. Muchas veces los indígenas salen victoriosos en una guerra, pero las veces que son derrotados pierden a todas o a gran parte de sus mujeres y niños, y eso les causa un daño irreparable. Una última consideración, buscando ser completamente estricto en el uso del tiempo, tiene que ver con las fuentes y el detalle de las fuentes cuando se refieren a nosotros y cuando se refieren a los otros. Hace poco, bueno, hace relativamente poco, el Estado de Uruguay compró una colección de un gran historiador uruguayo que se llamó Pibel Devoto. Entre los documentos de Pibel Devoto aparecieron unas declaraciones de una cautiva entre los indígenas que se llamaba Francisca Elena Correa. Eso apareció en 2013, 2014 o así. Y eso daba sentido a un montón de cosas inconexas. Eso me llevó a, pensar que era momento de ir adelante con un libro sobre cautivos. Luego, el principal actor
en el caso del cautiverio de esta mujer y de otras, el que ordenó los interrogatorios, fue el mismo comandante que persiguió a una cuadrilla de gauchos, no lo llama exactamente así en el expediente, pero una cuadrilla de gauchos en prácticamente la misma época. Estos sucesos son contemporáneos, ocurren entre 1799 y 1801. Pero la gran mayoría de las cosas que las cautivas retomadas de las tolderías, que quisiéramos saber de esas cautivas, no aparecen en ningún lado. Las cosas que les preguntan tienen que ver con la utilidad para la expedición que se preparaba contra ellos y si acaso para saber si algunos miembros de la sociedad colonial, acusados de complicidad en el malón que les costó la libertad, habían tenido participación o no. En cambio, las cautivas entre gauchos se le preguntan todo tipo de detalles. ¿Es posible reconstruir la desgraciada vida de estas mujeres al interior de una gavilla de gauchos? Porque en este caso no son los otros con los que se hace la paz o se les mata, sino que son nosotros y hay que saber cuál es la condena, si condena a muerte o si condena a 10 años y por lo tanto hay un gran problema con las fuentes en ese sentido. Las fuentes referidas a los otros tienden a carecer de estos detalles que serían esenciales. Y eso es todo. Vuelvo a agradecer el honor de participar. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Braco.